¿Serán los testigos de Jehová los únicos que se salvarán de la guerra de Armagedón? Si eres testigo de Jehová, tal vez piensas que conoces la respuesta a esta pregunta. Puede que digas que no, que Jehová Dios ve los corazones y salvará a cualquier persona que tenga la correcta disposición de corazón, o tal vez digas que sí, y que por eso predicamos, para que cuantas más personas escuchen el mensaje, más personas podrán ser salvas. Y si no eres testigo de Jehová y le haces esta pregunta a cualquier otro testigo de Jehová, bien que te predique o que te esté conduciendo el estudio de la Biblia, probablemente no te responderá directamente a la pregunta. La página oficial de los testigos de Jehová, en su sección Preguntas frecuentes, se expone: ¿Creen los testigos de Jehová que son los únicos que se salvarán? No. Millones de personas que vivieron en siglos pasados y que no eran testigos de Jehová tendrán una nueva oportunidad de alcanzar la salvación. La Biblia explica que en el nuevo mundo que Dios promete va a haber resurrección así de justos como de injustos. Además, todavía hay mucha gente que puede empezar a servir a Dios y ganarse la salvación. De todos modos, no nos corresponde a nosotros decidir quién se salvará y quién no. La responsabilidad de juzgar a las personas está en manos de Jesucristo. A una pregunta tan directa, la Watchtower, la Organización de los Testigos de Jehová, responde que no, y que muchos otros millones de personas que vivieron antes de que los testigos de Jehová existieran como tales serán resucitados y podrán ser salvos. Como conclusión, señala que solo Jesucristo es capaz de juzgar. Sin embargo, ni esta es la enseñanza que imparte Watchtower, ni esta es la respuesta que esta pregunta está buscando. Responde un no, cuando en realidad la explicación que da después es un sí. ¿Qué hay de los miles de millones de personas que ahora viven si Armagedón viniera hoy mismo? A lo largo de su historia, la enseñanza de Watchtower sobre este tema ha ido evolucionando. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué opinaba sobre este asunto Charles Taze Russell, el primer presidente de la Watchtower? Russell escribió: Nos apenó mucho el error de los segundo-adventistas, que esperaban a Cristo en la carne y enseñaban que el mundo y todo cuanto hay en él, salvo los segundo-adventistas, sería consumido por fuego. Russell consideraba que los adventistas cometían un error al pensar que con la segunda venida de Cristo todo sería consumido por el fuego excepto los adventistas. Rechazó la creencia de que la salvación solo correspondía a un único grupo de personas. Razonamos que, si la venida de Cristo fuera para terminar el periodo de prueba y traer ruina irrevocable sobre el 99% de la humanidad, entonces apenas podría considerarse deseable, ni tampoco podríamos orar con el espíritu apropiado: Venga, Señor Jesús, venga pronto. Creía que no podía orarse con la actitud adecuada por la venida de Cristo si esto conllevaba la ruina irrevocable del 99% de la humanidad. Para él, pensar que por no pertenecer a un determinado grupo de personas iba a ser destruida la inmensa mayoría de la población mundial estaba fuera de toda lógica. Tras Russell llegó Rutherford, y el mensaje sobre el tema fue endureciéndose. A diferencia de Russell, que no podía aceptar la idea de que la salvación perteneciera a un único grupo, Rutherford sí que introdujo la idea de que el clero se constituía enemigo de Dios y predeterminaba de esta manera su futura destrucción. Más tarde, en 1930, su enseñanza llegó un poquito más lejos. Debemos esperar que se diga todo tipo de mentiras sobre la sociedad y su trabajo, y los que están comprometidos formalmente en ese trabajo, y que se establecerá toda clase de oposición contra ese trabajo. El enemigo y todos sus poderes no pueden tener éxito. Los opositores perecerán, tal como el Señor ha predicho. Con mensajes como el de esta atalaya se introdujo la idea de que cualquier oponente a la Watchtower como organización se constituía enemigo u oponente de Dios, y por ende había que esperar su destrucción. De este modo se fue desarrollando la idea de que cualquier persona que no estuviera vinculada a la Watchtower se posicionaba automáticamente como enemigo de Dios mismo. Hasta nuestros días el mensaje se ha mantenido en esta idea. He aquí tan solo unos pocos ejemplos de los muchos que podemos encontrar en la literatura de Watchtower. Se asemeja la vinculación a la organización de los testigos de Jehová a la Watchtower como el único medio de salvación, igual que lo fue el arca de Noé en el tiempo del diluvio. Durante los años que precedieron a la destrucción del mundo antiguo en el diluvio, Noé fue un fiel predicador de justicia. En estos últimos días del presente sistema de cosas, el pueblo de Jehová está dando a conocer las justas normas divinas y declarando las buenas nuevas de que es posible sobrevivir y entrar en el nuevo mundo. Y tal como el arca sirvió para salvar a Noé y su devota familia, así también hoy la salvación depende de que tengamos fe
y nos unamos lealmente a la parte terrestre de la Organización Universal de Jehová. Jehová salvó a Noé cuando llegó el diluvio. Del mismo modo, salvará a sus siervos bautizados fieles cuando llegue el fin de este mundo malvado. Así que es muy importante dedicarse y bautizarse. Quien retrasa sin necesidad su bautismo pone en peligro su esperanza de vivir para siempre. Watchtower envía de este modo un mensaje urgente. Has de dedicarte y bautizarte como testigo de Jehová. De lo contrario, puedes poner en riesgo tu vida eterna. Y así lo refleja las preguntas de bautismo como tal. ¿Comprende usted que su dedicación y bautismo lo identifican como testigo de Jehová, asociado con la organización que Dios dirige mediante su Espíritu? Tu dedicación y tu bautismo, y por ende tu salvación, es sinónimo a tu asociación a una organización terrenal. No llegue a la conclusión de que haya diferentes caminos o sendas que usted pueda seguir para adquirir vida en el nuevo sistema de Dios. Hay uno solo. Hubo la única arca que sobrevivió al diluvio, no varias embarcaciones. Y habrá una sola organización, la organización visible de Dios, que sobrevivirá a la grande tribulación que tan rápidamente se acerca. Sencillamente, no es cierto que todas las religiones lleven a la misma meta. Es necesario que usted sea parte de la organización de Jehová y haga la voluntad de Dios para recibir su bendición de vida eterna. Queda claro, nada que comentar. El mensaje visual de Watchtower también es muy potente en este tema. Hasta en las publicaciones de Watchtower destinadas a los más pequeños, a los niños, se pueden encontrar imágenes sobre Armagedón y cómo incluso niños son objeto de destrucción. Os animo también a ver nuestro blog número 13 sobre el bautismo de niños y cómo es esencial para la salvación de los más pequeños. Miembros del cuerpo gobernante también han ratificado esta misma idea en algunos de sus discursos. La destrucción del imperio mundial de las religiones falsas, el comienzo de la gran tribulación, son magníficas noticias para el pueblo de Dios. Pero hasta que esas cosas no pasen, la gente en general no las creerá. Aún así, va a pasar, porque Jehová lo dice, de modo que en ese momento tendremos que demostrar nuestro amor por Jehová. Seremos el único grupo que tendrá su protección. What will be the disastrous result for those not serving Jehovah? The slain are going to be from one end of the earth clear to the other end. That's what I told you earlier. It's going to be very numbing. A lot of dead people. Now, we don't take any delight in that, neither does Jehovah, but he's been warning them, just like he did before the flood. A lot of dead people. Billions. Así como siguen inculcando esta misma idea en sus producciones audiovisuales. Él está guardando las almas de los que le son leales. ¿Se imaginan que Noé no hubiera escuchado a Jehová cuando le explicó cómo hacer el arca? Pero eso no pasó, papá. Cierto. Gracias a que lo escuchó con atención, salvó su vida. Escuchar con atención en las reuniones puede salvarnos. Tras este análisis, podemos concluir que la enseñanza de Watchtower se resume en dos puntos principales. O eres testigo de Jehová o no eres candidato a la salvación. Mueres. Si eres niño y no estás bautizado como testigo de Jehová, mueres. Si eres testigo de Jehová, tras este análisis cabe preguntarse, ¿realmente crees que es justo para ti que seas salvo por el mero hecho de que tus circunstancias te llevaron a conocer a los testigos de Jehová por vivir en un país en el que ellos pueden predicar de forma libre o porque dio la casualidad de que tus padres te criaron como tal y llegaste a bautizarte como uno de ellos? ¿Realmente te parece de un Dios amoroso y justo que vaya a destruir a alguien por el mero hecho de no haber tenido las mismas circunstancias que tú? ¿Realmente crees que es justo, lógico y amoroso que vaya a haber niños que pierdan su vida por el mero hecho de no pertenecer a una organización que se autoproclama ser de Jehová Dios? Si Jehová Dios es todopoderoso, ¿realmente crees que la única solución que puede encontrar es destruir a miles de millones de personas que al fin y al cabo son su creación? Algo que tienen en común todos los ejemplos que hemos visto a lo largo del vídeo es la constante repetición del concepto de la asociación a la organización de Jehová
es igual a salvación. Sin embargo, en ningún lugar en la Biblia aparece el concepto de que es necesaria la asociación a una organización para poder ser salvos. Esto no es más que una prueba como tantas otras de cómo Watchtower se ajusta al modelo BITE del experto en control mental Stephen Hassan mediante este mismo control emocional. También Robert Lifton, psiquiatra especializado en control mental, identifica la dispensación de la existencia, es decir, que la salvación solo es posible dentro del grupo, como una de las técnicas más utilizadas por los grupos de alto control mental. Tan severo es el adoctrinamiento en este sentido dentro de la organización de los Testigos de Jehová que muchas personas, especialmente las que han sido criadas como Testigos de Jehová desde niños, tienen secuelas muy severas. El miedo a la destrucción, a ser desaprobados por Dios si no pertenecen a la organización de los Testigos de Jehová, o el tener miedo a no ser lo suficientemente buenos como para pertenecer a la congregación, son sentimientos completamente destructivos que pueden tardar muchos años en irse. A esas personas no podemos hacer otra cosa más que animarles a que sigan investigando a esta organización, investigar a la organización todo lo posible y esforzarse por desarrollar un pensamiento crítico siempre cuestionando el porqué de nuestras creencias. Tener sentimientos de temor y de miedo es algo completamente natural y muchas veces es necesaria la ayuda de profesionales para poder vencerlos y así finalmente poder ser libres del adoctrinamiento de Watchtower. Hasta aquí este vídeo, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.